¿Qué tal, dicharacheros? Bienvenidos a Entintado. Vamos a hablar de la era de Apocalipsis. ¿Qué tal, Vini? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mau? Muy bien. Aquí contento de estar acompañándote en otra emisión de Entintado. Sí, vamos a hablar de cómics. Esta vez vamos a regresar a Marvel. Hablábamos antes de empezar a grabar este video que le dimos un ratito a DC ahí, pues Spotlight, por llamarle así. Hablamos de DC un ratito y pues vamos a regresar a Marvel. Y podríamos considerar, ¿tú considerarías esta historia como un what if? O sea, ¿sí se consideraría así? Sí considero que es un what if. ¿Qué es lo que sucede? Que los what if de Marvel normalmente son one shots y son series cortas. Es más, ni series son normalmente un título y listo. Como esta fue una serie completa, sí, tiene su propio tratamiento, lejos del what if, ¿no? Porque además sí está dentro de la línea dentro de la línea y de la historia de Marvel, ¿no? Sí hay un por qué sucede esto. Sí. Lejos de un what if, que un what if es básicamente Ay, se me olvidó el nombre del cabezón. ¿Del Watch? ¿El Watchman? No, es el Watcher. Ajá, el Watcher. Que es el Watcher como analizando qué hubiera pasado si. Aquí se da por Legión, el hijo de Javier, que desemboca en todo esto. Sí, y que ya no lo presentaron en un tema ahí de series, ya tiene su serie, un poco alejadito, pero está interesante, ¿no? O sea, está es un buena. experimento. Sí, está buena. Sí, está bueno, ya hablaremos ahí en Seasons de Legion, le daremos ahí su visitada, yo creo que más adelante. Y sí, aquí Legión o Legion, el hijo de Javier, viaja en el tiempo, ¿no? Aquí es donde los X-Men, viaja en el tiempo y hace un cambio completamente radical porque busca matar a Magneto, ¿no? Esa es como su principal misión y falla, o sea, no es un spoiler así como fuerte, sino es parte de la historia, de la trama. Además es el inicio de la trama. Es el inicio de la trama, no hay así como el gran spoiler, sino que es parte de falla y mata a Javier, y ahí hay una paradoja pues del tiempo, ahí no existió, estilo un poco como Volver al Futuro. Sería, ¿no? Si mata a Javier, pues como no mató a Javier, él no puede existir porque Javier es su papá y desaparece en ese momento. Y Magneto, este evento hace que él cambie de mentalidad, ¿no? Y trata de unificar a los mutantes con la humanidad y que haya equilibrio. Pero ahí entra nuestro querido antagonista. De hecho, sí, Magneto dirige la escuela de mutantes de Javier. Por segunda ocasión, la primera vez sí está dentro de la historia, dentro de la línea temporal correcta. Magneto dirige a los X-Men durante un tiempo, y aquí, como dices, entra nuestro antagonista. Esta es una de mis series favoritas por los personajes que se ven involucrados, ¿vale? Porque el antagonista es Apocalipsis. ¿Sí? Apocalipsis lanza una guerra contra la humanidad, declarando que, como siempre, Apocalipsis, que el mutante es Homo superior, es el que debe de reinar. Esto lleva al mundo a un caos total, esta guerra no es un evento local, es mundial. Apocalipsis gana la guerra en Estados Unidos. Bueno, prácticamente en América. Toda América le pertenece a Apocalipsis. Entonces, los héroes no mutantes, es decir, Avengers, Cuatro Fantásticos, etcétera, no aparecen, es importante, aclaro, no aparecen. Solo mueren. De hecho, mueren. ¿Vale? Y ni siquiera sabemos cómo, solo se dice que mueren. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que queda? En América queda Apocalipsis reinando y los X-Men y la Resistencia, ¿vale? Europa se ve sumida en crisis debido a la guerra,
siguen en guerra constante, entonces Europa está ahí medio pobretona. África igual, y son las partes del mundo que aparecen. Sí. ¿Vale? Y que no fueron devastadas por las armas nucleares y que siguen como, pues mal, pero ahí andantes, por decirlo así, ¿no? Exactamente. Pero, ¿cuál es la particularidad de esta serie? Los personajes cambian radicalmente, ¿sí? Cíclope es malo. Bueno, no es malo. Bueno, sí es malo. Es parte del ejército de Magneto, ¿vale? De Magneto de Apocalipsis. Es Apocalipsis. parte del ejército de Apocalipsis y en una pelea con Wolverine, por ejemplo, Wolverine lo deja tuerto, pero Cíclope deja manco a Wolverine. Ok. Sí, por Tienen ejemplo, esos cambios. ese es uno de los cambios importantes. La alineación de los X-Men cambia totalmente. Magneto está casado con Rogue y de hecho tienen un hijo. Gambit tiene su propio equipo, Externals creo que se llama. Ángel nunca tiene las alas metálicas, él sigue teniendo las alas normales. Ya. Y él tiene un bar, él dirige un bar en América que es como territorio neutral entre Magneto y, bueno, la Resistencia y Apocalipsis. Havok, el hermano de Cíclope, es parte del ejército de Apocalipsis. Entonces, van a ver ustedes un rediseño de personajes y de las historias. Jean Grey está enamorada de Wolverine y son pareja. Entonces, ¿cómo se llama este hombre? Coloso es junto con Iliana, y dirigen también a lo que eran antes los New Mutants, dirigen que todos mueren, spoiler. Spoiler alert. Pero que es muy importante, que surge un personaje, que es este personaje que ven aquí al que estoy señalando, sí. Que es Nathan, no me acuerdo del nombre. Sí. Nate Grey. Ese es un personaje totalmente nuevo dentro de la historia de Marvel, porque él sabe que las cosas están mal, él está consciente de que no es la realidad correcta, ¿no? Por decirlo así. Exactamente, pero además de todo, él tiene poderes psíquicos fuertes. Sí. Y de hecho, Nate Grey es el único de los pocos personajes que logran saltar a la continuidad normal de Marvel. Sí. De hecho, él es amigo de Spider-Man. Entonces, definitivamente es una gran serie. A mí me encanta este rediseño de personajes que se hace. De repente van a ver que los malos son buenos y los buenos ahora son malos, ¿no? Antagonistas, que es una de las... Sabretooth es bueno, Sabretooth es parte de los X-Men, ¿no? Sí, aquí es parte de... Y el rediseño de los personajes a veces es tan radical que cuando tú estás leyendo el cómic no sabes quién es y te tienes que detener y decir, a ver. Y a veces te lo dicen por nombre y entonces dices, ya sé quién es, o si tiene ciertos elementos su traje, o no, por ejemplo, Omega Red no es blanco, porque él es literalmente blanco, ¿no? No es blanco, sino es pelón, y solo sale él con sus como tentáculos. Ajá. Y entonces dice, bueno, él lo identifico, pero sí tiene unos cambios bastante interesantes. Eso sí, todos los personajes son mucho más crudos, ¿sí? O sea, son más violentos y son Nightcrawler, que lo conocemos como una persona religiosa y bastante buena onda. Aquí no, aquí él ayuda a la Resistencia a ir a un refugio que se encuentra en la Tierra Perdida, en la Antártida. Él es como el ferryman que los lleva a la Resistencia, pero pues él mata, y de hecho es un gran espadachín y mata sin remordimiento, ¿no? Entonces, Holocaust fue
es el hijo de Apocalipsis, que se ve dañado en batalla y entonces tiene que vivir dentro de un traje, por ejemplo. Holocaust pegó tanto el personaje que fue llevado a la continuidad normal de Marvel, porque definitivamente sí es un gran personaje. Sí, sí, sí. Es bueno. Yo creo que aquí Stan Lee y Kirby, porque ellos son los que lo hacen, Sí. ¿no? Yo creo que es como ya pasa tanto tiempo y tienes como estas historias ya armadas y que dices, vamos a no jugar, pero sí crear como estas versiones que me hubiera gustado en algún momento, ¿no? Totalmente, porque además es largo, o sea, pudieron dar rienda suelta, duró Ajá. creo que un año entero, 2 años, todo lo que fue toda la O sea, serie. para hacer un what if, por decirlo así, o sea, Sí, no está no está en el universo 616, sino que está en otro universo. Entonces pudieron hacer una línea temporal alterna y ahí darle rienda suelta a todo lo que tenía. a todo lo que tenían. Pero algo importante, sacan personajes para la continuidad. Si bien Holocaust y Nathan Grey, por ejemplo, Ajá. aparecen ahí muy de vez en cuando, la realidad, es más, ya no sé qué fue de Nathan Grey. Blink fue uno de los personajes que seguimos Blink, sí es viendo cierto. y fue creada Aquí. exclusivamente para este universo. Y Blink Uh-huh. logra saltar, crea ella portales y logra saltar a nuestra continuidad, bueno, la continuidad del 616. 616. Y de hecho estuvo inclusive en la película de X-Men Días del Pasado Futuro. No me hagan hablar ni recordar esas películas, por favor. Pero ¿Por qué significa no que te gustan? no, no, no. ¿No? No, no, no. No Ok. empecé, no vayamos por ese No, camino no, no, porque no, está bien, no. está bien. No, no, la gente se va a quedar ahí con ganas de saber por qué, pero ya después hablaremos de ello. Claro, pero entonces también Sunspot tiene, que es este japonesito que ven aquí Uh-huh. volando, tiene un rediseño bastante, bastante padre. Entonces toma personajes que eran secundarios en Marvel, los convierte en principales y como bien dijimos, cambian de antagonistas. De hecho, algo muy interesante es tanto Havok como Cíclope, su padre, ¿no? Lo ven como una figura paternal a Siniestro, a Mr. Sinister, ¿no? Siniestro es definitivamente uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, y ellos son los hijos adoptivos de Siniestro y realmente lo quieren como una figura paterna. Y pelean entre ellos tienen gran rivalidad, los hermanos, para complacer a Siniestro. Es bastante retorcida esa relación. Pero además la serie te da un sentido de urgencia. ¿Por qué? Apocalipsis está a punto de lanzar su ataque final contra Europa. Y de hecho crea algo que se llama el muro, que literalmente es un muro que va avanzando con armas gigantescas ahí para disparar. Y Europa, lo que queda de la humanidad, crea un ejército de centinelas. Ya. Entonces, están en el punto de nos vamos a destruir cuando Nathan quiere revertir todo, ¿no? Cambiar todo a la realidad que debería de ser. Y es muy padre porque cada uno de los equipos X, o por lo menos de los nuevos equipos X, los X-Men, Externals, que es el de Gambit, New Mutants, que está dirigido por Colosso y por Kitty Pryde, que Kitty Pryde aquí es una BH. Ya. ¿Sí? O sea, ella atraviesa paredes, pero además tiene garras aquí, se hace unas como garras, entonces mata hacia diestra y siniestra, porque tienen que ser como bastante salvajes para sobrevivir en este mundo, porque no es que América sea conquistada por Apocalipsis, es que es destruida. Viven dentro de, o sea, Nueva York está todo destruido, viven como refugiados ahí en zona de guerra. Entonces, cada uno de los equipos X, también Wolverine y Jean Grey, tienen una misión en particular para poder revertir las cosas, que si falla ya valió, ¿no? Y se va a destruir el mundo en la guerra. Entonces, sí te da ese sentimiento de urgencia, ¿vale? Y esta serie no solo tuvo su arco principal, como bien lo mencioné, Externals tenía el suyo,
el de los New Mutants tenía el suyo, el de, ¿cómo se llama? El de Nightcrawler tuvo su propia miniserie, entonces todo iba ahí acomodado para que al final convergen todas las historias y se da el desenlace. Sí hubo una serie, X Factor, X-Man, lo que decías de Gambito. Hay varios, pues, historias que se fueron sacando sus números y después se unieron ya en el final para, pues, vencer a Apocalipsis. Exacto. Entonces, ni hablar de la película. Fue muy al estilo de la película de Avengers Endgame, donde cada equipito tenía su misión que tenía que cumplir. Ajá. Fue muy al estilo de ese esta tipo. serie. Y la verdad es que es una gran serie. De hecho, siempre me equivoco de lado. Este de aquí es Sabretooth, que aquí es a mi enemigo de Wolverine, es X-Men, pero bueno. Sí. Que de la siempre película, tienen esa. ¿Qué película? ¿Cuál película? La de Apocalipsis. Ay, no, de los X-Men. No, nada que ver. Salió, no, nada que ver. Y nada que hablar. No hay nada que hablar. No, ese Apocalipsis quedó mucho de ver. No conoce ni en poderes ni nada. No, Fox nunca hizo un buen papel con los X-Men. La primera es pasable, pues fue de las primeras películas además de superhéroes. Creo que Logan solamente. Se rescata la última. La última, sí. Logan, sí. Pero, ¿cuál? Es que estuvo Logan y luego la del Javier viejito. Esa, la de Javier viejito, no, la de Logan. Tampoco. ¿No te gustó? ¿Tampoco? No. La última ya que hicieron. No, realmente ninguna de los X-Men me ha gustado, ni First Class, ninguna. Yo soy muy fan de los X-Men, quizá eso tiene que ver. Y para quien nos esté escuchando y viendo, la verdad es que hemos hablado, creo que casi todo lo que he hablado aquí es de DC. Bueno, no, hemos hecho algunos de Spider-Man, Marvel. Sí, Spider-Man, sí. Pero los X-Men siempre han sido mi arco favorito. Soy súper fan de los X-Men. Creo que eso tiene mucho que ver con que las películas no me gusten, ni las caracterizaciones, ni los personajes, ni Sansa Stark. Que la quieren hacer. No. Ni la otra, ¿cómo se llama? La que hace, la que cambia de forma, Mystique, no. Pero es por la actriz que la quieren hacer como la principal, yo creo. Exacto, eso tiene mucho que ver. Las películas creen que deben de tener un personaje principal y le quieren dar mucho peso a ella. La realidad, y lo hemos visto en Avengers o en Guardians of the Galaxy, no hay principales, todos son igual de importantes, ¿no? Ajá, son equipo. Entonces, no, las películas tienen muchos fallos en poderes, en personalidades, en historias, en arcos. Mira, yo creo que lo único rescatable de las películas es Días del Pasado Futuro, y es solo cuando están en el futuro peleando contra los Centinelas. Es como las únicas escenas que me han gustado. Y la escena de Nightcrawler en la Casa Blanca es fenomenal. Pero es lo único. Sí, no. Entonces, tú eres más Team X-Men que Team Avengers. Totalmente. En cómics. En cómics. Sí, en cómics he seguido a los X-Men desde que iniciaron. O sea, tengo cómics del 80 y tantos de los X-Men. Toda la parte de los 90 a mí me encantó, con Jim Lee, que los llevó a otra era. Me encanta el tema de los mutantes, es mi equipo favorito. Últimamente han fallado, pero en general creo que Marvel está fallando un poco con las historias que está sacando. En general no están buenas, pero sí, yo soy Team X-Men. Sí. Team ¿y cuál es tu favorito? De los X-Men, tengo varios. Todos. No, tengo varios. Me encanta Bishop, es uno de mis favoritos. Bishop, casi no se habla de él. Casi no se habla de él y no hay muchas historias de él, pero, o sea, él solo, no. Gambit, por la relación que tiene Bishop. Gambit, me encanta. Me gusta mucho Alpha Flight, que es hay unos mutantes dentro del equipo, hay unos que son mutantes, como Puck, que es mutante. Alpha Flight me gusta mucho, y uno de los
mi equipo favorito definitivamente es X-Factor. Era Ok. X-Factor, que era Havoc, Polaris, Multiple Man, Feral, Strong Guy. Me encantaba Strong Guy. Creo que es también de mis mutantes favoritos. Forge, que puede hablar con las máquinas y entenderlas. Sí. Y Random. Metieron a Random, que era un mercenario como ectoplástico. Sí, sí. X-Factor es mi equipo favorito, definitivamente. Ok. Esa serie, bueno, a ver si hablamos después. Hay una serie, ¿no? X-Men versus Avengers, que tienen un Sí, conflicto literal. Esa serie está interesante también. sí, sí. A partir de ahí surge todo un nuevo. Es lo que ha dictado la historia de Marvel hoy en día, de los mutantes por lo menos. Ese Sí. evento, a partir de ahí, Sí. es lo que ha dictado todos los arcos de historia. Y Historia. definitivamente Ajá. el tema de Onslaught es uno de mis favoritos. Esa serie de cómics de Onslaught es mi favorito, yo creo. Ok. Oye, y ya para cerrar, Apocalipsis, ¿qué piensas de él como villano? Es fantástico el pensamiento darwinista que él tiene, ¿no? De van a sobrevivir los que lo merezcan, el más fuerte sobrevive. Creo que Thanos de Marvel MCU intentó copiar un poco eso. Ok. Apocalipsis es un gran villano que no es que esté equivocado, ¿vale? Es que sus métodos son muy salvajes. Y él definitivamente cree que el Homo superior debe de gobernar, ¿no? La historia de Apocalipsis, un día estaría bueno que la revisáramos, es bastante interesante. Apocalipsis además fue de los primeros mutantes, pero no fue el primero, ahí había un grupo, Ajá, eso te voy a decir, él fue el primer mutante. Bueno, tenemos la idea, yo tengo la no, concepción más de las películas que de los cómics como tal. no, había un No, grupo de mutantes que son inmortales. ok. Entre ellos, el inmortal más nuevo es Da Costa, parte de los X-Force, y ahora no me acuerdo en dónde está, pero lo pueden ver en la película de New Mutants, a Da Costa. Pero es este grupo de mutantes, cada uno vivía en su lado, se reúnen una vez al año para tener como un consejo. Y Apocalipsis se fue cuando él surge, y podemos hablar del surgimiento de Apocalipsis en algún Entintados. Ahí está la historia, tengo ahí el cómic y la historia de cómo surge en Egipto, porque Apocalipsis es egipcio. Sí. Y cómo él emprende su búsqueda por estos inmortales de los que le han hablado, que son mutantes, y los busca para entender él qué es. ¿Qué son? Y precisamente toda esta historia es lo que desarrolla en él su pensamiento darwinista de que debe sobrevivir el más apto. Ok. ¿Cuáles son los poderes de Apocalipsis para los dicharcheros que no lo conocen, que no han leído mucho de él? ¿De qué va Apocalipsis? Apocalipsis tiene un completo control molecular de sí mismo. Okay. ¿Vale? Eso significa que puede ser tan grande y tan fuerte como él desee. Eso significa que puede adaptarse a los poderes de los demás. Entonces, esos son los poderes de Apocalipsis, un control molecular sobre él mismo. Ok, si le lanzan fuego, él se puede adaptar para combatirlo. Exactamente, se puede adaptar para combatirlo. Se puede hacer fuerte, puede cambiar su masa muscular, puede hacer un montón de cosas tienes control sobre tu cuerpo al 100% y cómo quieres ser y que, o sea, puede generar rayos de energía. Apocalipsis puede ser súper fuerte. Entonces, no está escrito tal cual qué es lo que puede hacer. Ok. Más que el cambio molecular, y en diferentes historias ha podido hacer diferentes cosas. ¿Sí? Vale mucho la pena de este cómic, Age of Apocalipsis. El enfrentamiento final, sí se enfrenta Magneto contra Apocalipsis. No les voy a contar quién gana. Diablos. No les voy a contar quién gana para que les den ganas de... Pero pues, estamos hablando de dos mutantes nivel Omega enfrentándose. Entonces, y es muy buen combate el que tienen.
Ok, perfecto. Pues ahí está, dicharacheros, este cómic, para quien no lo ha leído, pues la verdad es que Vini nos ha antojado entrarle aquí y seguramente hablaremos de estas series que les comentamos, el origen de Apocalipsis. Estaría interesante ver todo ese camino que nos mencionas. Sí, pero además está Hablar... en un cómic, está en un TP, fácilmente para podemos hablar de él. Exacto. hablar de él, hablar igual de este enfrentamiento de Avengers contra X-Men, que seguramente en algún futuro se basarán y harán guiños para hacer algo en el MCU, y tendremos ahí algunas referencias o algo ya más adelante. Con los personajes ya cuando oficialicen la entrada de los X-Men al MCU y pues conocer la historia, y es lo que, como dice Vini, ha marcado la última era de los X-Men en cuanto a historias en Marvel, que ha estado flojito, o sea, sí, no le ha ido tan bien, ha estado, yo creo que la era dorada de los X-Men son los 90s, podría decirse. Son los 90s. Definitivamente son los 90s. Ahora me quedé, el último arco que leí fue Dawn of X. Y dije, ay, no, ya no quiero leer más. ya no sé en qué estén. Pero sí, la era dorada de los X-Men fue los 90s. Se debe a las Pepsi Cards. ¿Te acuerdas? Así es. Sí, ahí andaban los X-Men y ahí las traducciones eran un poco extrañas, ¿no? Eran, sí. Sí. Sobre todo los que no se conocen, ¿no? Porque tenemos la serie animada. Entre eso y la serie animada de los 90s, yo creo que los lanzaron al éxito. Sí, los ubicaron bastante bien. Y les fue bastante bien. También es interesante Gambito. Es un personaje que luego me lo secundean un tanto. O sea, sí, pero creo que tiene también ahí buenas historias. Sí, tiene muy buenas historias. Definitivamente su historia es muy interesante. Él es del gremio de ladrones. En Nueva Orleans hay 3 gremios. Hay 2 gremios que están enfrentados y hay un trasfondo ahí. Él tiene un poco la historia de Romeo y Julieta, porque él estaba enamorado de alguien del gremio de los asesinos. Entonces, sí es bastante interesante. Uno de los personajes con poderes más diferentes, ¿no? Poco común, ¿no? Que podemos ver, el hecho de poder cargar con energía cinética los objetos y aventarlos es interesante, porque no lo hemos visto en otras compañías, ¿no? Por ejemplo, Magneto pues, tiene a Doctor Polaris en DC, etcétera, ¿no? Hay ciertos poderes que tiene una compañía y la otra. De Gambit, no recuerdo que haya uno de DC tal cual, que pueda cargar energía cinética y explotarla. Entonces es un personaje bastante interesante que ha tenido muy mala suerte dentro de las películas. Sí. Su película se canceló, tuvo ahí muchos retrasos, luego se confirmó que sí y pues no le ha ido muy bien. Pues ya hablaremos de cada uno de ellos y pues les tendremos más contenido sobre los X-Men, sobre Avengers, sobre cómics aquí en Tintado. Muchísimas gracias, Vini, por acompañarnos. Recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones, darle like al video si les gusta. Si no les gusta, pues también déjenos sus comentarios. Cuéntenos cuál es la historia de los X-Men que más les gusta, que quieran que hablemos de ella, para prepararla y tener el video más adelante. Y lo más importante de todo, Vini, comparte, dicharachero.